Good evening, everybody. Students from Prepa en Línea, CEP. Today we are going to talk about the interactive project, my personal blog. Today is October 23rd, 2024. This is not the model number 6, campus number 1, generation 62, right? This is the objective. Students describe by themselves with different verbs in simple present. Okay, so this is the agenda. Greetings to everyone. Send activities, some advice, personal pronouns, describing myself, attitudes to describe, personal routines, likes and dislikes. Ok, bueno, pues en esta semana, como su nombre lo indica, es una semana de integración. Ujú. ¿Ok? Entonces, las dos actividades que en esta semana se están realizando son el proyecto integrador y el foro integrador. Como ustedes observan, esta información que ustedes desde el inicio del módulo tienen en plataforma, así lo especifica semana por semana. En la semana 1 son dos actividades que ustedes suben a plataforma. En la semana 2 nuevamente otras dos actividades. Estas van secuenciadas. Actividad integradora 1, 2, 3, 4. En la semana 3 nuevamente dos actividades integradoras y en esta semana estamos trabajando con el proyecto integrador y el foro de integración. Y bueno, recalcar, considerar y bueno, informarles a todos ustedes cuál es la importancia del proyecto integrador. Si bien ahorita analizaremos algunas preguntas que vienen dentro del proyecto integrador, bueno, pues es de suma importancia el porcentaje que tiene dentro de su evaluación final. Recuerden que cada uno de ustedes al final del módulo, pues recibe una calificación, una nota final, y esa es la que aparecerá de manera oficial en su expediente y además de que aparece de esa manera, bueno, eso les permite a ustedes sin ningún problema avanzar a su siguiente módulo. Recuerden que, bueno, debe ser el porcentaje de aprobación mínimo. Entonces, todo se contabiliza y, bueno, este 30% este proyecto integrador siempre y cuando cumpla con todas las características. En unos momentos más voy a hacer ese recordatorio, aunque siempre he mencionado que es importante que revisen la rúbrica. Todo es en relación a la rúbrica que hemos trabajado. Cada actividad integradora no es la excepción para esta. Tiene una rúbrica y una vez que cada uno de ustedes sigue esa rúbrica, entonces, bueno, pues obtiene el puntaje más alto y a su vez, bueno, obtendrá este 30% que espero que así sea. Eso ya les da un gran impacto a la calificación final que ustedes, como mencioné, estarán recibiendo en la siguiente semana. Bueno, el foro de integración también lo estamos trabajando en esta semana 4. Y entonces, bueno, la invitación, he estado revisando las participaciones que van realizando. Recuerden que el foro de integración son 4 distintos mensajes. Cada mensaje tiene sus características. Cada mensaje debe cumplir con un objetivo. Lean las instrucciones que están al inicio, que se hace en el mensaje 1 o en la intervención 1, en la intervención 2, en la intervención 3, etcétera, y por último la intervención 4 o participación 4. Al fin y al cabo son 4 participaciones como mínimo.
hay quien realiza más y en unos momentos se dará cuenta porque a veces se realizan más. Si ustedes así lo deciden, eso, bueno, pues serán más de 4, pero la rúbrica dice que se deben realizar 4 participaciones ya bien establecidas. ¿Ok? Bueno, y para concluir con esta imagen, con esta información que tienen en el foro o en la plataforma, pues bueno, está los cuestionarios que se van realizando de autoevaluación y también vean aquí hay uno que es de habilidades socioemocionales. Tiene un porcentaje y bueno, es importante que también se den ese tiempo para realizarlo y además, bueno, obtengan ese 10%. Las actividades que se vienen realizando en plataforma también tienen un porcentaje, como lo están observando. Y eso, bueno, pues ya al final se evalúa, se suma, se contabiliza y bueno, pues cada uno de ustedes obtiene un porcentaje, espero que para todos y sea de aprobación para que puedan continuar con su siguiente módulo. Entonces, bueno, no sé si al respecto, quienes nos acompañan el día de hoy, Marta, Cecilia y Alexandra, tengan alguna duda. Y bueno, quien verá posteriormente la grabación, también si tienen o llegan a presentar alguna duda, recuerden pues colocar su pregunta, su duda y con mucho gusto pues le voy dando respuesta. Pero no sé quiénes están en este momento, si este, tengan alguna duda o alguna pregunta. Y si no, bueno, pues continuamos. No, ninguna duda, gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, una vez teniendo esta información, ahora sí vamos a las preguntas. Estas preguntas vienen dentro o son similares a las que ustedes encuentran en su proyecto integrador. El proyecto integrador es una serie de preguntas que van dirigidas hacia ustedes. De manera personal se responde cada una de esas preguntas que son ciertos cuestionarios. Si ya se percataron, vienen divididos en inciso A, una serie de preguntas, inciso B, una serie de preguntas, ¿ok? Inciso C e inciso D. El inciso D ya es únicamente el espacio donde ustedes colocan el link o el enlace con el que ustedes suben su grabación, su audio, para que sea calificada y bueno, para que sea considerada dentro de su evaluación o en este caso dentro del proyecto integrador. Entonces, les voy a, como decía en la agenda o dice en la agenda, algunas preguntas que deben quedar muy claras para que entre mejor estén respondidas o contestadas las preguntas, bueno, pues obtendrán un mayor porcentaje a su calificación. Y eso es lo que, bueno, lo que deseo de que todas las preguntas vengan, estén bien, respondidas, porque las preguntas ya están elaboradas, ya viene el cuestionario enumerado y bueno, ustedes van dando la respuesta. Una de esas preguntas dice, Where are you from? Where are you from? Y bueno, cada uno, les decía, cada uno de nosotros va contestando ya de manera individual. Aquí voy a poner algunos ejemplos. I'm from Coatzacoalcos, Veracruz. Vean, esta es una respuesta idónea, es una respuesta completa. Si ustedes abren nuevamente o se percatan dentro del documento que es el proyecto integrador, van ustedes a observar que en
la respuesta en el espacio donde ustedes colocan la respuesta dice complete. Bueno, pues además de que ahí va la respuesta, hace alusión a que esta debe ser una respuesta lo más completa posible. ¿A qué voy? Vean, observen la respuesta que un servidor coloca, es el ejemplo, y dice I am. Esto es el verbo to be. I am, you are, he is, she is, etc. Bueno, recordemos por qué se llama proyecto integrador, porque tiene la intención de integrar conocimientos que hemos estado trabajando desde la semana 1 con la actividad integradora 1 y a su vez vienen posibles respuestas de lo que es la actividad integradora 2, contenidos de la actividad integradora 3 y así sucesivamente y por eso se llama proyecto integrador, porque trata de integrar los conocimientos que hemos adquirido desde el inicio de nuestro módulo. Entonces, no olviden colocar, entre más completa sea su respuesta, más idónea es y alcanzarán un mayor porcentaje. ¿Qué características debe tener esa respuesta? Pues aquí la están observando. The verb to be, el verbo to be, las preguntas se responden de manera personal. I am from, y aquí ya le da respuesta. ¿De dónde eres? Where are you from? I am from Coatzacoalcos, Veracruz. Y esa es una respuesta, les decía, completa. Si alguno llega a presentar solamente el lugar, por ejemplo, escribe en su respuesta Veracruz o a su vez del estado de donde ustedes radican o de donde son, que solamente pongan Puebla, Oaxaca. Bueno, está la respuesta, es correcta, pero le faltará la idoneidad para alcanzar un mayor porcentaje, porque les decía, lo que buscamos es integrar, recordar contenidos de las semanas anteriores y ustedes ya lo pueden hacer. Es decir, si revisamos los contenidos de la semana 1, que es el verbo to be, cuando llenamos la actividad de My Curriculum Vitae, pues escribíamos nombre, dirección, teléfono, etcétera, y poco a poco se fue complementando con una serie de actividades que hemos ido trabajando en el desarrollo del módulo. Entonces, si el día de hoy me vuelven a presentar la pregunta, Where are you from? Ya tengo un poco de más elementos para que la respuesta sea más completa. ¿Ok? Y entonces, bueno, esa es la recomendación. Ahí decía en la agenda algunas recomendaciones. ¿Mm? Entonces, esta es otro ejemplo. Where is she from? She's from emplea el verbo to be, que es she is, y además pues le da respuesta al lugar de donde es ella o esa persona. Where is she from? She's from Rio Verde, San Luis Potosí. Y esa es nuevamente una respuesta completa. Y por eso ahí dice complete answers, right? Entre nuevamente mejor estén respondidas, bueno, habrá una mayor idoneidad en cuanto a la rúbrica. Y de esa manera, you are going to answer all the questions. Todas las preguntas deben llevar esta característica, estar completas. Algunas se hacen acompañar del verbo to be, otras se hacen acompañar del have, etcétera. Y entonces
Eso les va a permitir a ustedes, además de recordar contenidos, mejorar las respuestas que ya hayan tenido. ¿Mm? Ok, a ver. También van a encontrar esta pregunta. What did you do? No, las preguntas que les voy presentando no están en orden, sin embargo, sí aparecen dentro del proyecto integrador y son, porque voy colocando algunas preguntas y posiblemente me preguntarán por qué no todas. Bueno, son las que en las que observo y he observado en grupos anteriores en donde hay un poquito que realizar un ajuste. Y aquí es una de ellas. What do you do? ¿A qué me lleva esta pregunta? A saber sobre la ocupación de cada uno de ustedes. What do you do is the same as occupation. Es lo mismo que su ocupación. Y esto también ya lo trabajamos en la semana 1. Occupation. Y muchos escribimos student. Y ya algunos otros, bueno, a lo que se dedican o lo que hacen. La gran mayoría escribimos student. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Recuerden, I am. I am an English teacher. I am a housewife. I am a manager, for example. I work in a company as salesperson. Si ustedes escriben un enunciado como este, estará perfecto, ¿ok? Porque además de darle respuesta a la pregunta, ¿ok? Pues ya incluso hasta coloca un enunciado de dónde trabaja. In a company as salesperson. Trabaja en una compañía como vendedor. O sea, eso ya le da una respuesta bastante idónea. Bueno, pero ya depende de cada uno de ustedes. I am a student. Is correct. Good evening. Ok. Bienvenida, Citlali. Ok. Bueno, pues este tipo de respuestas son las que a ustedes les van a dar mayor porcentaje. Recordemos que la rúbrica va marcando el porcentaje en cada ámbito, el comunicativo, el de la expresión, el de va y se va especificando si envía completamente su grabación, si está entendible, etcétera. Entre más idónea sea, pues más porcentaje se obtiene. Y entonces, bueno, no sé si nuevamente hasta aquí haya alguna duda o pregunta. No, ninguna. Ok, bueno. Bueno, pues entonces continúo. What do you look like? Sobre todo el día de hoy me preguntaban a qué se refería una compañera que no se encuentra en estos momentos, pero que espero que cuando vea la pregunta, bueno, eh, lo considere, lo tome en cuenta y dice, what do you look like? So here is about your appearance, right? Recuerden, en la semana 1 describimos nuestra apariencia. ¿Ok? Entonces me preguntaba, ¿a qué se refiere? Y puedo tomar las preguntas, es decir, las respuestas que ya envié de la actividad y yo le mencioné que sí, que revise, que ahora su respuesta la puede mejorar. Si en esa ocasión solo mandó una expresión de cómo soy, I am tall, I am short, I have brown eyes. Y solo mandaron una expresión. Entonces, el día de hoy
pueden mejorar esa respuesta. Recuerden, la apariencia es la apariencia física. I am tall, I am short, I have short or long hair, I have small or big eyes, I am thin or I am medium weight, I am and I have. ¿Qué se utiliza en esta respuesta? I am y I have, que es el verbo to be y el verbo have. Esos ya se van complementando para hacer una respuesta idónea en esta pregunta. Entonces, recuerden, remember, what do you look like is the same as your appearance. Les están preguntando por su apariencia. Ujú. ¿Ok? Eso es lo que deben responder ahí. Y bueno, recuerdo algunos pusieron y está correcto, se describían cómo eran incluso o cómo son también en su personalidad. Eso pues le da un plus a su respuesta. Entonces también sería bueno o es muy bueno considerarlo, no está de más. Ujú. Ok, bueno, una siguiente pregunta. Who is your favorite family member? En la semana 2 trabajamos sobre, no, en la misma semana 1 sobre la familia. Y aquí, bueno, la pregunta solo es, who is your favorite family member? Bueno, una de las posibles respuestas, ¿cómo podemos empezar a redactarla? Las están observando. My favorite family member is, si voy a mencionar a una sola persona, my mother, my father. Si menciono a 2 o 3 o 4 o a 5 personas que son de mi familia, bueno, tengo que usar el are. My favorite family members are. Y menciono a todos ellos. ¿Es posible? Sí. Nada más hay que considerar is es cuando mencione singular, are es cuando mencione a varios, in plural. O directamente doy la respuesta. My daughter is my favorite family member. My son, my mom is my favorite family member. No sé, cada uno de ustedes va estructurando esa respuesta conforme a lo que considere viable dar, decir cuando hagan su grabación. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este proyecto integrador? Nuevamente, talking about personal information. No es otra cosa más que hablar de la información de cada uno de ustedes. Ahora está en forma de cuestionario. En las primeras actividades era en forma de un currículum y de un formato en donde iba su fotografía y empezaban a describir sus datos. En esta ocasión es en forma de cuestionario, pero is talking about your names, your occupation, your nationality, your abilities. Incluso hay preguntas que se refieren a sus habilidades. Recuerden que las habilidades son con el can y el can't. ¿Ok? Bueno, hay otra pregunta que también el día de hoy me hicieron. ¿Qué puedo poner? Y así decía la pregunta. ¿Qué puedo colocar en esta? How is your city? En esta pregunta me hacen que cómo es mi ciudad en la que cada uno de ustedes está viviendo. ¿Ok? Y recordemos, verb to be, verb have. O sea, son los verbos que hemos manejado desde el inicio, el verbo to be y el verb have. Bueno, vean, aquí hay algunas consideraciones. Por ejemplo, Mexico City is big. Voy dando algunas ideas. Cada línea corresponde a una idea. Mexico City is big. Mexico City is crowded. Mexico City has a lot of museums. My city is wonderful.
Bueno, yo voy dando las características, ustedes lo harán con su respectiva ciudad y entonces, bueno, uno mis 4 ideas ya en un párrafo. ¿Cómo hago eso? Simplemente voy separando por una coma todas las ideas que tenga. Aquí yo coloqué 4. Si ustedes dicen, bueno, yo ya hice una con 5, con 6, se puede, es viable. Todas vean, se van separando mediante una coma y al final dice, Mexico City is big, it is crowded, it has a lot of museums, and it is wonderful. Y de esa manera ya tienen algo idóneo para presentar en esta pregunta. Ujú. Y obviamente, bueno, es muy completa, es muy extensa esta pregunta porque incluso sería hasta, bueno, alguna atracción, etcétera. Algo que, ¿cómo es tu ciudad? ¿Se puede mencionar? Claro que sí. Ujú. Ok, entonces, bueno, entre más características o sean más específicos en sus respuestas, eso le va a dar un sentido más coherente. Ujú. Y cómo se pueden, me preguntaba, bueno, aquí está la respuesta, puede ir colocando características de manera general sobre su ciudad. How is your city? Bueno, aquí hay una idea. Va juntando todas las ideas y las va separando ya mediante comas para hacer la estructura ya de una respuesta única. Ujú. Ok. Recuerden que también otra manera de presentar lo que hay en mi ciudad es haciendo uso del there is y there are. Esta estructura la trabajamos cuando vimos las preposiciones. In, on, under, above, below, todas las preposiciones. Y ahí apareció there is for singular, there are for plural. Y si yo quiero decir cómo es mi ciudad, puedo hacer un enunciado que me diga qué hay en esa ciudad. Por ejemplo, in my city there is a big zoo called African Safari. Estoy diciendo que en mi ciudad hay un zoológico muy grande que se llama o llamado African Safari. Y de esa manera le voy dando respuesta a la pregunta y voy colocando información sobre la ciudad. There is a thematic museum in the south of my city. ¿Ok? Con el there are escribí, in my city there are crafts markets made of Talavera. And finally, there are some Mexican typical food restaurants in the center of Puebla. De esa manera les decía, voy utilizando la estructura y voy haciendo uso y ya voy dándole respuesta. Entonces, presento una estructura que trabajé y doy respuesta a las preguntas que me van haciendo. Ujú. Bueno, eh, importante. Espero que recuerden, y yo estoy seguro que sí, personal pronouns, possessive adjectives. Recuerden que los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, and they. Personal pronouns, right? And also we use the possessive adjectives. Y a su vez, cada uno de estos pronombres personales se trabaja con su adjetivo posesivo. ¿Mm? Bueno, ¿por qué es importante? Y bueno, ¿y por qué lo coloqué en este momento? Porque también me preguntaban o me hacían la pregunta sobre cómo debo presentar a mi compañero o compañera en el foro de integración. Recuerden, debo mandarle primeramente
5 preguntas a un compañero al que yo elija o a quien ustedes consideren. Entonces, una vez que me responda esa persona, recuerden y dice que con las respuestas deben presentar a su compañero. Y entonces ahí es en donde se emplean estos pronombres personales y a su vez los posesivos correctos de cada pronombre personal. Por ejemplo, I have a brother, my brother is tall. En este caso yo estoy hablando de mi hermano, pero lo puedo cambiar por I have a classmate. Tengo un compañero, my classmate is tall. ¿Mm? Y también hago uso del he y del she dependiendo a quién le enviaron esa información. Obviamente voy a poner un ejemplo. Si le envío la información a Marta, bueno, pues ella me escribe sus respuestas y cuando yo le presente debe ser en tercera persona. Así dicen las instrucciones. She is Marta Cecilia. Her hobby is watching television. Her family is big. Y entonces todo es en relación a ella. ¿Por qué? Porque así fueron las preguntas que yo le hice. Ujú. Le pregunté sobre su color favorito, her favorite hobby. Le pregunté sobre cómo es su ciudad, etcétera. Y eso ya va dándome a mí los elementos para presentarla. Y es indispensable que los posesivos correspondan a la persona que estamos presentando. Si hubiese, por ejemplo, un masculino, pues le pregunté a Luis. Ok. He is Luis. His family is big. Y voy haciendo uso del posesivo de acuerdo a la persona que estoy presentando. His, recuerden, es para masculino, her es para el femenino, he es él y she es ella. Entonces, we need to use, debemos utilizar estos pronombres de manera correcta. ¿Mm? Bueno, aquí hay una presentación. Imaginémonos que en lugar de ser mi hermano, my brother, es mi classmate, es mi compañero de clase. Ustedes van a ir haciendo esos ajustes con la información que fueron preguntando. My brother is Fernando. He is 37 years old. Entonces, si le pregunté a Luis, my classmate is Luis. He is 25 years old. O la edad que me haya dicho, 23. He is 23 years old. His favorite music is rock. ¿Por qué coloqué esto? Porque vi en algunas preguntas que ahora sí que le dijeron, what's your favorite music? Y la pregunta está correcta. Ya nada más le faltará que cuando responda use esa información y diga, his favorite music is rock. His favorite music is pop. His favorite music is, no sé, la respuesta que vaya a colocar su compañero. Y de esa manera, pues, se siguen con toda la información que van a obtener de esas 5 preguntas. Ujú. ¿Ok? Y entonces, bueno, ustedes envían la pregunta o las preguntas y después reciben esas respuestas. Y cuando presentan a su compañero, cuando ya tengan las respuestas, ya obtendrán o habrá llegado su última aportación o presentación. ¿Mm? Entonces, es importante que hagan uso de estos pronombres con sus posesivos de manera correcta. Bueno, ok, nuevamente, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. Bueno. Entonces, describing. ¿Qué puedo preguntar a cada uno de mis compañeros? Pues recuerden, puedo preguntar información personal desde name, last name, middle name, age. Le puedo preguntar su edad, no hay problema. Nationality, phone number, appearance, etcétera. Y voy a describir mi compañero utilizando la tercera persona. Vean el segundo párrafo que dice, She is Karina. Imaginémonos que es mi compañera de clase y digo, She is Karina. Her middle name is Alexandra. Her last name is Smith. She's 38 years old. She's from the United States. Her phone number is 5569810219. She is tall. She has green eyes. She has curly hair and she doesn't have moles. Y ya estoy haciendo una presentación de mi compañera. Para eso se utilizan las respuestas que voy a ir recibiendo de mi compañero. ¿Mm? Puedo preguntar también sobre sus rutinas. Por supuesto, es decir, no todo se queda en decir qué haces o cuál es tu hobby. También hay rutinas que puedo hacer y entonces describo las rutinas. Corre en el parque. She runs in the park. O he runs in the park. He plays video games. She plays video games. My classmate watches television, etcétera. Puedo preguntar también por sus rutinas. ¿Ok? Bueno. Ah, por ejemplo, como aquí. Y aquí, cuando sean rutinas, recuerden que debemos tener cuidado con la correcta conjugación del verbo. She always wakes up at 7 porque como es una tercera persona, el verbo tiene una conjugación especial. Wakes, goes, eats, cleans, washes, works, etc. Todo dependerá de qué pregunta le vaya yo a hacer a mi compañera en ese momento. Ujú. Ok, pero bueno, ya vieron que es información personal, pueden ser rutinas, pueden ser cosas que a mí me agraden, una comida en particular, ¿te gusta? ¿Do you like? He visto preguntas que le hacen con el ¿Do you like hamburgers? Y bueno, ya esperaremos la respuesta y en la descripción diremos que she likes hamburger o she doesn't like hamburgers, no le gustan las hamburguesas. Todo va en relación a las respuestas que ustedes tengan. Ujú. Ok, bueno, en general el inciso A y el inciso B de su proyecto integrador son una serie de preguntas que cada uno de ustedes, como ya lo observaron, van a ir respondiendo. Ujú. En el inciso C, ok, habla o les pide a cada uno de ustedes hacer una reflexión y dice, en las instrucciones dice que pueden hacer esa reflexión, esa redacción en español. Aquí yo lo escribí en inglés, pero bueno, se los voy especificando. Pay attention with the extension from this question in Spanish. La respuesta puede ser en español. Ahora, si alguien o si alguno de ustedes desea y quiere dar la respuesta en inglés, no hay problema. Bienvenida la respuesta. ¿A qué estoy haciendo aquí? Solamente la recomendación, el consejo es que
tengan y hagan la extensión correcta de esa reflexión, porque dice así, redacta una reflexión de media cuartilla, ¿ok? Entonces, necesitan, deben enviar la extensión mínima, media cuartilla. Si alguien o si alguno, bueno, sobrepasa esa media cuartilla, no hay ningún problema. ¿Mm? Pero ¿por qué lo comento? Porque en ocasiones se reciben reflexiones y son únicamente 5 líneas. No dudo que cada uno de ustedes haya hecho esa reflexión, pero la extensión no corresponde a lo solicitado en la actividad. Entonces, considérenlo, ¿ok? Además, esa reflexión habla de tres importantes espacios. Habla del aprendizaje en lo profesional, en lo personal y en lo académico. Entonces, ya tienen, pues, eh, información de dónde ir cada uno de ustedes redactando. Entonces, en esta parte, como dice aquí, la recomendación es que, si bien es cierto que la respuesta va en español, la extensión debe ser de media cuartilla. ¿Ok? ¿Ok? ¿No hay hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Ok. Me escriben que ninguna. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, al final, en el inciso D, dice copia y pega la URL del audio. ¿Ok? La importancia de su grabación es fundamental para obtener un buen porcentaje. ¿Ok? Entonces, ahora, eh, también esto es importante. Todas las preguntas se hacen en grabación, no. Solamente, y así lo dicen las instrucciones, con las preguntas y respuestas del inciso B. Deben leer su pregunta y deben leer, obviamente, su respuesta, pero solo las que correspondan al inciso B. ¿Ok? Entonces, ahora, este, si alguien dice, bueno, yo ya grabé todo, ok, no hay problema, no se preocupe, ya así, déjelo, no va a haber ningún inconveniente. Pero bueno, esta es la indicación que viene claramente en en el proyecto integrador. Preguntas y respuestas del inciso D. ¿Ok? Entonces leen su pregunta y leen su respuesta. Recuerden, y aquí me detengo tantito, que cuando hacen una pregunta, cuando leen una pregunta, deben darle la entonación adecuada a forma de pregunta. Eso sucede también hasta en nuestro español. En nuestro español hacemos una entonación distinta cuando preguntamos ¿dónde vives? ¿Cómo te llamas? Entonces, esa entonación también se debe escuchar al momento que pregunten How is your city? What do you do? ¿Ok? Where are you from? Y entonces leen la pregunta y van dando su respuesta. Y solo corresponden a las del inciso B. ¿Ok? Bueno, y bueno, para ir finalizando esta información,
también es importante. No extension for week number 4. The model finished, or this model 6 finished next Sunday, October 27 at 23:56. Es decir, recuerden que ustedes tienen para enviar su proyecto integrador y hacer sus 4 aportaciones del foro integrador hasta el próximo domingo 27, hasta que se termine el domingo, que aproximadamente son las 23:56, 23:57, es cuando cada uno de ustedes puede subir su actividad. Está la plataforma ya identificada bajo ese parámetro, ¿ok? Y en ese momento culmina nuestro módulo 6. Ya les había comentado porque ya no se dan extensiones para esta semana, que ya estamos en la semana de cierre, por la cantidad de mensajes que debemos, bueno, que en lo particular debo de ir retroalimentando, debo de ir calificando. Y ya no hay extensiones porque, como se los comenté al inicio de la sesión, pues nosotros tenemos un tiempo ya establecido para entregar sus calificaciones y sus retroalimentaciones para que ninguno de ustedes tenga inconvenientes en obtener su promedio y avanzar a su siguiente módulo. Entonces, bueno, pues eso es lo que todos nuestros asesores virtuales queremos, que avancen a su siguiente módulo y que no haya ningún impedimento por el promedio de este módulo 6. Entonces, no sé si al respecto haya alguna duda, alguna pregunta, ¿ok? ¿Está todo Ninguna, claro? gracias. Bueno, espero que haya quedado todo claro y si llegase a haber alguna duda o alguna pregunta, bueno, pues recuerden que nuestra sesión del próximo viernes, next Friday, pasado mañana, será nuestra última sesión para cerrar y concluir el módulo 6. ¿Ok? Y si llegase a ver, como se los he comentado en sesiones anteriores, bueno, pues tienen el la plataforma para dejar su pregunta y a la brevedad les hago la observación o les voy dando la respuesta. Y ya por último, se me estaba pasando esto. Recuerden cuáles son los tiempos de evaluación. El proyecto integrador lo envían y un servidor tiene ya un tiempo establecido para ir dando sus retroalimentaciones y sus calificaciones del proyecto integrador. El foro, el foro lo califico hasta el próximo lunes. ¿Mm? Y bueno, así está establecido. Voy a poner un ejemplo. Citlali ya hizo sus 4 aportaciones. Es un ejemplo. Y las terminó el día de ayer, martes. Bueno, por norma y por regla, debo esperar hasta el próximo lunes que concluya el tiempo en el que todos, todos tienen el mismo tiempo para subir sus 4 aportaciones. Debo esperar hasta el próximo lunes, porque posiblemente Citlali todavía, aunque ya haya hecho 4 aportaciones, todavía quiera hacer una más. ¿Y por qué podría ser una más? Porque si 2 personas le mandan a Citlali
las preguntas, es decir, yo le pregunto a Citlali y también Marta le pregunta a Citlali. Entonces, ahí una misma actividad la estaría haciendo dos veces. Y por eso, con haber respondido dos de nosotros, pues ya tendría cinco participaciones. Y hay personas que llegan a tener más de cuatro, ¿ok? Por esa razón. Entonces, debemos esperar las preguntas del foro las empiezo a calificar hasta el próximo lunes. Las del proyecto integrador una vez que ustedes manden su proyecto integrador, se le tiene que ir dando ya una calificación, ¿ok? No sé si esta parte quedó clara. En ocasiones, en algunas ocasiones, llegan a preguntar, ya hice mis cuatro aportaciones del foro y no he tenido respuesta, no he tenido una calificación. La calificación empieza hasta el próximo lunes del foro del proyecto, una vez que lo envían. Tenemos, recuérdenlo, todos los asesores, 72 horas para darle respuesta y su calificación a ese proyecto. Ujú. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? De mi parte sería todo. No sé si tengan algo muy en particular que preguntar. Adelante. ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? Ninguna. Excelente. Pues de la misma manera, que pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes